En un plano estructural, hay dos maneras básicas de mostrar los elementos estructurales y su información relevante. Una forma es mostrar los elementos en sección usando componentes de leyenda, como expliqué en el tutorial básico de Revit estructural. La otra forma es mostrar un único detalle general de una columna o trave de concreto y agregar una tabla de contenido como esta, que muestra las dimensiones de cada uno de los elementos. En este video me voy a enfocar en este segundo método, explicando desde cero cómo crear estas tablas de contenido, comenzando por la más básica y subiendo de nivel hasta una avanzada, con dimensiones y refuerzo automático sin necesidad de modelar las varillas. Checa los capítulos para encontrar el nivel que mejor se acomode a tus habilidades actuales. Y si te interesa también ver cómo hice estos diagramas de contenido, te recomiendo ver mi tutorial básico en el link que dejo en la descripción. ¿Empezamos ya? La forma más básica de crear una tabla de contenido es la siguiente, donde se muestran automáticamente solo las dimensiones de los elementos, mientras que la demás información se agrega manualmente. Además, es necesario crear una tabla para columnas y otra para traves. Para este video voy a usar esta planta de forma ilustrativa, la cual está contenida en este plano donde voy a agregar las tablas de cuantificación. Voy a colocar un par de columnas por aquí con esta familia que viene por defecto en Revit y que se llama columna rectangular de concreto, suponiendo que en este claro va a haber una trave de concreto. Ahora selecciono esta columna y hago clic en editar tipo para conocer sus parámetros. De todos estos parámetros me interesan estos dos, B y H. Así que acepto y voy a generar la primera tabla. En el navegador de proyectos busco la sección de tablas de planificación o cantidades y hago clic derecho para generar una nueva tabla con la primera opción que aparece. De la ventana que se muestra, busco y selecciono la opción de pilares estructurales. Cambiaré el nombre a columnas de concreto y dejo lo demás sin cambios. Luego acepto. En la nueva ventana selecciono como primera opción para mostrar obviamente el tipo de elemento con el parámetro tipo o type y lo agrego a la lista. Después, noto que no existe el parámetro de BOH. Esto se debe a que los parámetros de las familias no se pueden usar en tablas de cuantificación, a menos que sean parámetros compartidos. En mi video anterior explico detalladamente cómo funcionan estos parámetros y te dejo el link en la descripción por si te interesa verlo. Aún así, si no quieres usar parámetros compartidos, hay una forma más fácil de lograr lo mismo, usando parámetros globales conocidos como Built-in Parameters. Estos parámetros son universales y no importa si cambias de versión, idioma o proyecto, Revit siempre los va a reconocer. Para acceder a estos parámetros, voy a cambiar el tipo de campos disponibles y selecciono Forma de sección. Dentro de la lista, busco los parámetros Forma de sección altura y Forma de sección anchura. En la versión en inglés aparecen como Section Shape Height y Section Shape Width. Los selecciono y los agrego a la lista. Al aceptar, veo que se ha creado la tabla con la familia de la columna que coloqué en la planta. Sin embargo, no siempre aparecen los valores del ancho y alto de la columna. Esto ocurre porque cada familia tiene sus parámetros personalizados y no siempre están ligados a los parámetros globales. Si en tu familia aparece el valor, excelente, pero si no, aquí te muestro la forma en que le podemos indicar a Revit cuál es el parámetro equivalente. Y para eso voy a modificar un poco la familia. Regreso a la planta, selecciono la columna y hago clic en Editar familia. En esta familia no voy a modificar ningún parámetro de los que aparecen por defecto, sino que voy a agregar los parámetros globales que necesito para la tabla y los voy a ligar a los parámetros existentes. Para ello, voy a Parámetros y Categoría de familia. En la ventana emergente me desplazo hasta la parte inferior y busco la opción de Forma de sección o Section Shape. Hago clic para mostrar la lista y escojo la opción Rectángulo y luego acepto todo. Al agregarle esta categoría a la familia, se le están añadiendo parámetros extra que no estaban antes, parámetros que son globales y nativos de Revit. Para ver estos parámetros, hago clic en Tipos de familia y los busco en la categoría de Geometría de sección estructural. Aquí es donde le indico a Revit cuál es el equivalente según la familia que estés usando. En este caso le digo que la altura será igual al parámetro H, mientras que la anchura será igual al parámetro B. Los centroides por el momento los dejo vacíos. Acepto todo y vuelvo a cargar la familia de regreso al proyecto, sobreescribiendo la versión existente. Por cierto,
Si no sabes exactamente cuál es la diferencia entre estas dos opciones al momento de volver a cargar una familia a tu proyecto de Revit, revisa también este video donde explico por qué es importante saber cuándo usar uno o cuándo usar el otro para evitar echar a perder tu modelo por no escoger el correcto. Ahora regreso a la tabla de cuantificación y veo que ahora sí el valor se muestra correctamente. Cierro por el momento esta vista y coloco la tabla en el plano. La busco en el navegador de proyectos y la arrastro al lugar donde la quiero colocar. La coloco cerca para ir viendo los cambios en tiempo real. También la ajusto en lo ancho. El formato de la tabla lo mostraré al final cuando tengamos todas las tablas juntas. Para continuar con el ejemplo voy a agregar más columnas de diferente tipo. Otras columnas que vienen por defecto son una columna cuadrada y una columna circular. Voy a agregar la columna cuadrada de 300 por 300 milímetros en esta intersección. Como se puede ver, en la tabla no se reflejan los valores ya que esta familia no la he modificado. Así que repito el proceso, pero en este caso, cuando llego a la parte de indicarle los parámetros equivalentes, aquí le asigno el mismo valor a ambos de B, ya que mi columna es cuadrada, y al cargarla de nuevo al proyecto, se muestran los valores apropiadamente. Finalmente hago lo mismo con una columna circular. Primero coloco la columna en esta parte que podría ser una cochera o algo similar. Nuevamente los valores no se muestran, pero aquí va a cambiar un poco ya que la columna circular no tiene ancho y alto, sino diámetro. Entonces edito la familia, pero esta vez escojo la forma de sección redondo y acepto para ver qué nuevos valores se crearon. En este caso se generó el parámetro de diámetro, que es el que vamos a usar en la tabla. Igual que antes, le indico que el valor del diámetro será igual a B para esta familia, y acepto todo y lo cargo de vuelta al proyecto. Ahora, incluyo en la tabla de elementos este nuevo parámetro global. Doy doble clic en la tabla para acceder a sus propiedades. En la ventana de propiedades, selecciono Campos, donde puedo agregar o quitar parámetros según me convenga. Recuerden que estos parámetros globales se encuentran en los campos de forma de sección. De la lista busco el que necesito, que es diámetro, y lo agrego a la lista. Acepto todo y tenemos el nuevo valor en la tabla. Por el momento, simplemente cambio el título a las columnas, H para la altura, B para la anchura y D para el diámetro. Veamos cómo se ve en la planta. Para poder usar este tipo de tablas necesito un diagrama que explique cómo leer dicha tabla. Aquí tengo este diagrama que me sirve para saber cómo ordenar la información y darle sentido a la tabla. Se trata de una leyenda a escala 1:20 con detalle de vista alto donde muestro qué significa cada una de las letras que acabo de colocar. Sin embargo, eso no es suficiente. Necesitamos ser lo más claros posible y dejar el menor margen de error en la interpretación. Para esto, voy a agregar otros dos elementos a la tabla. El primero es el identificador de las columnas. Generalmente, esto se logra con el parámetro de marca de tipo. Por ejemplo, selecciono la columna rectangular del centro en la planta, hago clic en editar tipo y cambio la marca de tipo a columna 1. También le cambio el nombre si no lo he hecho ya y acepto. Ahora voy a la tabla de columnas y agrego la marca de tipo a la lista. Por defecto la coloca al final de la lista, pero la muevo al principio y elimino el parámetro de tipo, que ya no necesitamos. Aquí mismo agrego el parámetro de forma de sección a la lista y lo coloco debajo de la marca de tipo. Acepto todo y modifico los títulos una vez más. A la primera columna la nombro tipo y a la segunda sección y regreso al plano para ver el resultado. Ajusto un poco la tabla y hago lo mismo para las demás columnas. Finalmente voy a agregar el tipo de refuerzo de forma manual. Para esto, creo un parámetro de texto, que se pueda usar tanto en columnas como en traves de concreto. Para ello, me dirijo a la pestaña de Gestionar y selecciono la opción de Parámetros de proyecto. Agrego un nuevo parámetro al que llamo Refuerzo longitudinal de forma abreviada. La disciplina la dejo como común y el tipo de parámetro lo configuro como texto. Dado que este parámetro será parte del refuerzo, lo coloco en el grupo de conjunto de armaduras o rebar set en inglés. También indico que el parámetro sea de tipo y elijo las categorías a las que se les aplicará este parámetro. En este caso, lo asigno tanto a columnas como a traves. Luego, genero un parámetro adicional llamado refuerzo transversal, también abreviado, y repito el proceso. Una vez configurados estos parámetros, regreso a la tabla para agregarlos. Me dirijo al botón de campos, busco los nuevos parámetros que acabo de crear y los añado al final de la tabla.
Para asignar valores a estos parámetros no es necesario modificar la familia directamente, puedo hacerlo desde la tabla. Por ejemplo, puedo indicar que la columna C1 tendrá un armado longitudinal de 10 varillas número 6, según la convención de armado que normalmente usemos. Al modificarlo, Revit me avisa que el cambio se aplicará a todos los elementos del mismo tipo, ya que especificamos el parámetro como tipo y no como ejemplar. Procedo a rellenar la tabla con la información correspondiente para todos los elementos. Finalmente, no necesitamos ver las columnas repetidas en la tabla. Para ajustar esto, regreso a modificar la tabla y, en la sección de clasificación y agrupación, deselecciono la opción de detallar cada ejemplar. Al darle a aceptar, notarás que ahora la tabla no muestra valores para los elementos individuales. Para corregir esto, regreso una vez más a la parte de clasificación y le pido que clasifique los elementos por marca de tipo. Así, los elementos se agruparán correctamente según su tipo y se mostrará la información consolidada. En cuanto a la tabla de traves de concreto, el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia con la tabla de columnas es que, además de los parámetros de refuerzo longitudinal y transversal, también agregué parámetros específicos como refuerzo superior e inferior. Además, incluí una trave T2, que es de tipo T. Al definir la forma de sección, seleccioné el tipo T y consulté la página de Autodesk para verificar los parámetros adicionales necesarios. En este caso, se trataba de la altura de voladizo y la longitud de voladizo, que añadí a la tabla y nombré H y B en minúsculas. Con esto, hemos cubierto los aspectos básicos del proceso. Ahora voy a mostrarles el tipo intermedio, donde vamos a utilizar parámetros compartidos para no tener que depender de los parámetros nativos de Revit. En el capítulo anterior vimos que podemos usar parámetros globales o built-in parameters, que Revit reconoce sin importar el idioma en el que estemos trabajando. Sin embargo, estos se limitan únicamente a las propiedades geométricas del elemento. De la misma manera, podemos crear nuevos parámetros que puedan ser utilizados por cualquier familia y que, además, se puedan agregar a las tablas de cuantificación. Estos parámetros que pueden compartirse se llaman parámetros compartidos. Cuando creamos parámetros compartidos, Revit genera una lista de estos en un archivo de texto que se ve más o menos así, donde cada parámetro tiene un código GUID para que pueda ser reconocido desde cualquier versión de Revit. Por lo tanto, es crucial mantener nuestro archivo de parámetros compartidos en un lugar seguro y bien respaldado, ya que si lo perdemos, no podremos utilizar esos parámetros nuevamente en futuras familias o tablas. Dicho esto, comencemos a generar parámetros compartidos. Voy a regresar a mi planta original, donde ya he colocado algunas columnas para empezar. Primero, tomaré la familia de la columna rectangular y la editaré. En el navegador de proyectos, despliego la lista de planos de planta y hago doble clic en Nivel de referencia inferior. Aquí puedo ver las dimensiones y los parámetros que rigen dichas dimensiones. Selecciono tipos de familia para que me muestre los parámetros. Recuerden que estos parámetros no los podemos encontrar en las tablas de cuantificación, así que vamos a crear nuestros propios parámetros. Para ello, me dirijo a la parte inferior de la ventana y selecciono Nuevo parámetro. En la parte superior de esta ventana, elijo parámetro compartido y hago clic en seleccionar. Si es la primera vez que hago esto o si estoy en otra computadora, me aparecerá un error. Le doy aceptar y en la siguiente ventana selecciono el botón crear para generar el nuevo archivo. Recuerden que esta ubicación es muy importante para poder reutilizar los parámetros en futuras familias. Una vez hecho esto, tenemos una lista vacía de parámetros los cuales podemos separar en grupos. Por ejemplo, el primer grupo que voy a crear se llamará parámetros de secciones. Doy clic en nuevo grupo, le asigno el nombre secciones y luego acepto. Estos grupos los podemos encontrar en la lista si tuviéramos más, como parámetros de refuerzo o cuantificación, etc. La idea es mantener la lista organizada conforme vayamos creando más parámetros. Bien, en este grupo voy a agregar mis primeros dos parámetros que serán las dimensiones de la columna rectangular. La altura la llamaré H y será del tipo longitud, como aparece por defecto. Le doy a aceptar y hago lo mismo para la otra dimensión que será la letra B para el ancho. Ya que estamos aquí, también voy a crear un tercer parámetro que será el recubrimiento mínimo, el cual será diferente para cada tipo de elemento de concreto. Finalmente, acepto para finalizar la edición del archivo de parámetros compartidos. Con esto regreso a la ventana del nuevo parámetro que estoy creando y de la lista selecciono primero el valor de H y le doy a aceptar. Como pueden ver, en este momento ya no puedo cambiar el nombre ni el tipo de parámetro. Lo único que puedo modificar es el grupo y si el parámetro será de tipo o ejemplar.
Lo dejaré tal como está, ya que así me sirve y le doy aceptar. Hago lo mismo con los otros dos parámetros que acabo de crear. Una vez cargados los parámetros, acepto esta ventana para regresar a la edición de la familia. Ahora voy a cambiar estas cotas para ligarlas con los nuevos parámetros. Escojo la cota H en minúscula y la cambio por H en mayúscula. Como pueden ver, el nuevo parámetro toma el valor de 600. Hago lo mismo para la letra B en minúscula, cambiándola por B en mayúscula. Después, regreso a editar los parámetros para poder borrar de la lista las minúsculas que ya no me sirven. De paso, le asigno un valor al recubrimiento mínimo para que tenga un valor diferente de 0 la primera vez que se cargue la familia en un proyecto. Decido que sea 30 milímetros o 3 centímetros. Acepto nuevamente todo y cargo de vuelta la familia al proyecto, sobreescribiendo la versión existente. Ahora haré lo mismo para las familias de la columna cuadrada y circular. Sin embargo, esta vez solo agregaré los parámetros de H y recubrimiento. En el caso de la columna rectangular, H será el valor de cada lado, mientras que en la columna circular, H representará el diámetro. Aquí es donde una de las grandes ventajas de usar parámetros compartidos se hace evidente. En el capítulo anterior tuvimos que crear una tabla para columnas y otra para traves, ya que ambas pertenecen a categorías diferentes. En este caso podemos juntarlas todas en una sola tabla, ya que como mencioné, los parámetros compartidos se pueden reconocer sin importar la categoría de la familia. Para verlo mejor, comenzaré a crear la tabla de contenido. Hago clic en Tablas de planificación y selecciono Nueva tabla de planificación. Anteriormente, escogimos una tabla de columnas, pero en este caso voy a seleccionar la opción Multicategoría. Cambio el nombre de la tabla a Elementos de concreto y le doy a aceptar. En el capítulo anterior no pudimos usar este tipo de categoría porque, si desplegamos la lista de campos disponibles, no encontramos el campo de forma de la sección. Por el contrario, sí encontramos los parámetros H, B y recubrimiento mínimo. En la mayoría de los casos, Revit reconoce que se ha importado un parámetro compartido en una familia y lo agrega automáticamente. En caso de que no se encuentre en la lista, podemos cargarlos manualmente de la siguiente manera. Hago clic en el botón de Nuevo parámetro, selecciono Parámetro compartido en la parte superior, hago clic en Seleccionar y selecciono primero la letra H. Termino dando a Aceptar. Como pueden ver, el grupo se mantiene, así que acepto también esta ventana. Ahora, solo tendría que hacer lo mismo para los otros dos parámetros. Pero como pueden ver, en este caso sí me detectó los parámetros compartidos, así que simplemente los voy a agregar a la lista. Antes de aceptar, voy a agregar el parámetro de marca de tipo y lo mando hacia el principio de la lista, ya que será nuestra primera columna. Notarán que la lista que se genera incluye otros elementos que parecen no ser parte de las columnas. Esto se debe a que, al ser una tabla multicategoría, incluye cualquier elemento modelado, como muros, puertas y ventanas. Para evitar esto, voy a regresar una vez más a las familias y agregaré un parámetro compartido más. Para agregar más parámetros, hago clic en el botón Editar y añado un nuevo parámetro llamado Código de tabla, que será del tipo texto. Acepto dos veces y en la tercera ventana escojo el nuevo parámetro para incluirlo también en la familia. Esta vez cambiaré el grupo y seleccionaré datos de identidad, aunque pueden colocarlo en el grupo que prefieran. Lo dejaré como tipo y aceptaré. También agregaré otro parámetro llamado código de elemento para separar las traves de las columnas u otros elementos que queramos agregar como nervaduras, traves prefabricadas, etc. Ya creados los parámetros, les asignaré un código para esta tabla que estamos usando. Al código de tabla le asignaré un código que indique de forma sencilla que se trata de elementos de concreto, por ejemplo, EC. Cabe destacar que queremos que este parámetro sea el mismo para todos los elementos que generemos con esta familia. Es decir, las dimensiones de H y B pueden cambiar de tipo en tipo, pero el código debe ser el mismo, así que lo colocaremos en la columna de fórmula y no en la columna de valor, como hicimos antes. Aquí escribiré EC entre comillas, y como pueden ver, el parámetro se vuelve gris indicando que será fijo y no se podrá cambiar en ningún momento durante el proyecto. En cuanto al parámetro de código de elemento, agregaré en la columna de fórmula la frase columnas de concreto. Más adelante lo mostraré, pero este texto se reflejará en la tabla.
acepto y vuelvo a cargar la familia en el proyecto. Regreso a la tabla de cuantificación y le indico que me muestre solamente los elementos que tengan ese código específico de tabla. Una vez más, Revit reconoció estos parámetros en cuanto volví a cargar la familia de vuelta al proyecto y ya se encuentran en los campos disponibles para ser agregados a la lista. Los coloco al final de la lista y doy clic en aceptar. Podemos ver estos parámetros ahora reflejados en la tabla. Luego selecciono el botón de filtro en la barra de propiedades y selecciono el parámetro de código de tabla en la lista que se genera. Aquí le indicaré a la tabla que nos filtre solo los elementos cuyo parámetro código de tabla sea igual a EC, de modo que en la segunda lista escojo la opción es igual a, y la última lista reconoce qué códigos existen actualmente en el proyecto y los muestra. Por el momento solo tenemos uno, así que lo selecciono y le doy a aceptar. Finalmente haré lo mismo para las otras dos familias. Como pueden ver, se han agregado las columnas de concreto y ahora vamos a reducir la tabla para no mostrar lo que no queremos. Primero, eliminamos las columnas repetidas yendo al botón de clasificación y agrupación. Desactivo la casilla de detallar cada ejemplar y, tal como lo vimos en el capítulo anterior, agrego una clasificación usando la marca de tipo. Sin embargo, en este caso, ese no será nuestro primer criterio de clasificación. Esta vez vamos a separar inicialmente usando el parámetro código de elemento y le indicaremos a la tabla que queremos que este criterio sea un encabezado. Ahora sí, nuestro segundo criterio será, como de costumbre, la marca de tipo. Finalmente hago clic en aceptar. A continuación voy al botón de formato y selecciono los parámetros de código de tabla y código de elemento, activando la opción de campo oculto para no mostrarlos, ya que no son parámetros relevantes para visualizar. Por último, cambio los nombres de las columnas para que coincidan con la representación gráfica que usaremos para indicar al constructor cómo leer esta tabla. La primera columna será tipo, la segunda columna será H o D y la tercera será P. La cuarta la cambiamos por recubrimiento mínimo. Cierro la tabla y la coloco en el plano correspondiente. Ahora, repetiré el mismo procedimiento para las traves de concreto. Primero, descargaré la trave que viene por defecto en Revit y usaré la más pequeña, de 60 por 30 centímetros, dándole el nombre de trave T1. Luego la coloco en la planta, la selecciono y edito la familia de la misma forma que hice con las columnas, agregando los parámetros compartidos y asignando las dimensiones a esos parámetros. No olviden agregar también el parámetro de código de tabla y asignarle el valor fijo de elementos de concreto o EC. Una vez hecho esto, vuelvo a cargar la familia en el proyecto y con esto inmediatamente vemos cómo la tabla se actualiza automáticamente. Finalmente, usando también parámetros compartidos, voy a agregar los parámetros de texto que creamos en el capítulo anterior para especificar el armado de refuerzo de cada elemento estructural. Finalmente, les mostraré cómo generar una tabla de contenido completamente automatizada que actualiza el refuerzo en tiempo real mediante el uso de familias dinámicas. Como pueden ver, he creado una tabla de cuantificación muy similar a la del capítulo anterior, utilizando parámetros compartidos entre familias y tablas. La diferencia clave aquí radica en las familias que estamos utilizando. Estas familias de columnas y traves de concreto incluyen parámetros que permiten mostrar el tipo de armado especificado, tanto en el detalle como en la tabla de cuantificación. Por ejemplo, observemos el caso de esta columna. Podemos ver que tiene 8 varillas de refuerzo. Si revisamos la tabla, indica que la columna es de 35 por 35 centímetros y cuenta con 8 varillas longitudinales del número 6, además de estribos del número 3, colocados cada 30 centímetros. Ahora bien, si durante el proceso de diseño necesitamos cambiar esta columna a una de 40 por 40 centímetros, solo tenemos que editar el elemento y actualizar los valores correspondientes. Veremos que las dimensiones en la tabla se actualizan automáticamente y el refuerzo en el detalle también se ajusta en tiempo real. Pero, ¿qué pasa si también queremos modificar el tipo de refuerzo? Del mismo modo, podemos editar el tipo de elemento y especificar, por ejemplo, que queremos varillas longitudinales del número 8.
Al aplicar los cambios, todo se actualiza automáticamente. Las varillas en el detalle se muestran más grandes y la tabla también refleja que ahora son 8 varillas del número 8. Supongamos que el refuerzo sigue siendo insuficiente y necesitamos incrementarlo. En ese caso, podríamos volver a seleccionar varillas del número 6, pero aumentando la cantidad a 4 varillas en cada lado. También podríamos reducir el espaciamiento entre estribos para manejar mejor el cortante. Al aceptar los cambios, toda la información se actualiza al instante. Voy a mostrar también los cerramientos de concreto para muros de mampostería. En este caso, la familia tiene incluido 2D de armado electrosoldado, muy común para este tipo de elementos pequeños. En este caso, la tabla muestra el tipo de Armex y la longitud de ese refuerzo. Por otra parte, las traves de concreto también pueden agregarse a la tabla de contenido y obtener un armado para traves armadas de forma muy básica. Me refiero a un armado como el que muestro en el diagrama de traves, donde solo tengo un armado superior, uno inferior y estribos de cortante uniformemente espaciados en toda su longitud. Esta trave, por ejemplo, es una trave apoyada en 2 columnas, por lo que la puedo representar de esta manera. Aunque esto realmente no sucede muy a menudo, normalmente las traves tienen un armado más complicado. En ese caso, la familia incluye un botón de armado tipo. Al desactivarlo, nos muestra un texto que nos indica que para esa trave en particular se deberán revisar los detalles constructivos. Y en ese caso nos toca crear elevaciones de traves para mostrar su armado en detalle. La familia de columnas también tiene este botón, aunque las columnas sí son más probables que tengamos un armado suficientemente sencillo para poderlo mostrar con el diagrama de armados tipo. Además, como pueden ver en esta tabla inferior, también se muestra el volumen teórico de acero de refuerzo que está utilizando cada elemento. Es importante mencionar que estos detalles de refuerzo son en 2D, lo que significa que el refuerzo no está modelado en 3D. Los volúmenes que se muestran están basados en parámetros calculados a partir de la longitud del elemento. Por ejemplo, si una columna tiene 3 metros de altura, el cálculo de la varilla se realiza en base a esa longitud, sin incluir empalmes o desperdicios. Por eso es importante mantener esta leyenda cerca de las tablas para evitar que se haga mal uso de la información aquí detallada. Estos valores deben considerarse como teóricos, aunque son bastante aproximados a la realidad. No obstante, si deseamos incluir un porcentaje aproximado para los empalmes y desperdicios, podemos hacerlo editando el tipo de elemento y ajustando el porcentaje en la sección correspondiente. De esta manera, la tabla de volúmenes de refuerzo incluirá ese porcentaje adicional en el cálculo final. Crear estas tablas de cuantificación podría llevar más de 1 hora, así que mejor les dejo el enlace a mi página de Gumroad, donde pueden descargar esta y otras familias y usarlas de inmediato junto con las tablas de cuantificación. Si ya han adquirido alguna de mis familias, simplemente regresen a la página de descarga o al enlace que recibieron al momento de la compra y descarguen la versión más reciente sin costo adicional. Del mismo modo, si son miembros de mi suscripción de familias, estas actualizaciones no tendrán ningún costo extra. Gracias por apoyar al canal y nos vemos en el siguiente video.